Vamos a concluir la sesión 2 y vamos a empezar la sesión 3. Por favor, quisiera que presten mucha atención. Buenas noches con todos, porque tienen relación consecutiva, por eso que es importante verla en esta sesión. Como habíamos quedado, nosotros ya habíamos hablado del ordenamiento territorial y la importancia que tiene el Estado sobre el ordenamiento territorial. Hemos visto que hay funciones del Estado importantes, que es la organización de la demarcación territorial, las concesiones del derecho de uso, el catastro, el desarrollo urbano, el proceso de descentralización y especialmente el tema de la titulación. Obviamente la definición de predio es importantísimo porque de ahí nacen en muchos casos los procesos que nosotros conocemos luego como procesos de habilitación urbana o de edificación. Y el predio, de acuerdo a nuestra normatividad, la tenemos definido en esta la ley 28294, como ustedes saben, esta ley que se dio por el tema del catastro, ¿no? Y yo les dejo la definición porque es importante para entender el ámbito y la aplicación de las normas urbanísticas. Por otro lado, y eso siempre quiero explicarlo, como técnica, ya como arquitecta, normalmente nosotros cuando diseñamos hablamos de terrenos, ¿no? Entonces, normalmente hablamos, y eso está en nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones, como lo ven ahí, la última definición que se ha hecho en el 2021 se ha actualizado, qué es terreno eriazo, qué es terreno rústico, es terreno urbano. Yo solo quiero que ustedes presten atención a que ya en la definición que se está manejando desde el punto de vista técnico, cuando hablamos de terreno urbano, nos habla que es una unidad inmobiliaria constituida por una superficie de terreno habilitado para uso urbano. Miren ustedes la importancia de eso, ¿ah? Y que cuenta con, obviamente, las obras que son de accesibilidad, sistema de abastecimiento de agua, sistema de desagüe, abastecimiento de energía eléctrica, todo lo que corresponde para considerarse habilitado, pero además dice algo muy importante, y que ha sido sometido a un proceso administrativo de habilitación urbana para adquirir esa condición. Miren ustedes, normalmente ustedes y yo hemos visto de repente en los estudios de ustedes, en el ejercicio profesional, el tema de que en zonas urbanas tenemos terrenos rústicos, ¿no? Son aquellos, como lo dice aquí en la definición, son superficies de terrenos que no cuentan con habilitación para uso urbano y por lo tanto no tienen estas obras que son necesarias como esta accesibilidad, sistema de agua, desagüe, iluminación pública, etcétera. Entonces, eso quiero que quede en su memoria para que podamos entender lo que viene a continuación. Tradicionalmente, hasta antes de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible que vamos a analizar, normalmente la clasificación de suelos se daba de esta manera, como ustedes lo ven acá, y aún se siguen dando porque muchos planes urbanos se han aprobado con normas anteriores donde la clasificación de suelo era de áreas urbanas, áreas urbanizables y áreas no urbanizables. Y el sentido común nos decía las no urbanizables, obviamente, eran aquellas que por alguna razón no podían tener esas condiciones de las áreas urbanas, ¿no? O tenían algunas limitantes de orden normativo, como son las áreas patrimoniales, las áreas de protección natural, etcétera. Nosotros tuvimos y tenemos todavía, y solamente se los comparto para poder comparar la norma última vigente frente a la norma que aún parte está vigente, que es este decreto supremo que aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible. Recuerden ustedes, en todo este análisis que hemos visto todas las generalidades, pero desde el punto de vista ya de normatividad nacional, Perú no ha tenido como norma nacional legal una norma dedicada, por ejemplo, a una ley de suelos, una ley de desarrollo urbano, ¿no? Mucho tiempo, y entonces, ¿qué utilizábamos? Estos reglamentos, ¿no? Que eran los reglamentos, en este caso, de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible, el último, que se fue con este decreto supremo 022-2016, derogado en parte. ¿Qué decía este reglamento? Y aún lo dice también nuestra ley. ¿Cómo se ve, cómo se ve el territorio?
y el desarrollo urbano. Vamos a ver que hay una conformación horizontal del tema de la bidimensionalidad, donde vamos a ver esto justamente que estoy hablando, ¿no? Ustedes pueden verlo, lo aprecian, qué áreas son urbanas, qué áreas son de repente factibles de ser urbanizadas, que les llamábamos áreas urbanizables a futuro, que era casi el cinturón del entorno de las áreas urbanas, o aquellas no urbanizables por estas limitantes que yo les estoy comentando. Eso normalmente era lo que nosotros denominamos como técnicos la conformación horizontal del territorio. También hay una conformación vertical, ¿no? Y eso ya nosotros, ya como abogados, lo hemos visto también muchas veces cuando hablamos ya del sobresuelo, el suelo y el subsuelo. Ahí hablamos ya de la conformación vertical, es decir, del recurso suelo, nosotros desarrollamos y diseñamos elementos, ¿no? Que pueden estar en el subsuelo, pueden estar en el subsuelo exactamente o en el sobresuelo. Ya eso nosotros los técnicos denominamos conformación vertical del componente físico-espacial para los análisis que hacemos urbanos. Pero además, en esta concordancia o complementariedad entre la conformación vertical y la conformación horizontal, ¿no? Generamos una tridimensionalidad que es el espacio, ¿no? Y que nosotros denominamos el espacio urbano. En ese espacio urbano vamos a tener temas de dominio público, como las vías, las veredas, ¿no? Los parques, etcétera. Pero también vamos a tener volúmenes privados, que son las edificabilidades a veces, pero va a haber un término medio entre lo que es público y lo que es privado, que es a veces el tema de entre lo público y lo privado. Vamos a tener, por ejemplo, las áreas que antes se llamaban jardines de aislamiento, que normalmente eran unas áreas que se dejaban previamente a la edificabilidad, o podemos tener de repente estas áreas que se han estado trabajando mucho en el subsuelo, sobre todo, cuando debajo de los parques se desarrollaban actividades comerciales o de repente, por ejemplo, estacionamientos o usos ciertos niveles especiales para efectos de poder tener mayor uso adecuado de ese entorno, ¿no? Sin perder su nivel de área de repente de espacio público. Entonces, esa tridimensionalidad genera esta conformación de espacios. Eso quisiera, entiendo que ustedes son abogados, pero un poco para ver hasta dónde están limitados de repente lo que nosotros tenemos derecho como propiedad privada o propiedad pública, ¿no? En esa conformación que nos decía esta norma, este reglamento, no hay que olvidar que está aprobado por un decreto supremo, ¿cómo se clasificaba el suelo? Y solamente lo comparto con ustedes para compararlo, pero además, porque de repente en su ejercicio profesional ustedes van a todavía ver planes urbanos últimamente aprobados con esta norma, porque no se olviden que esta ley que hemos estado conversando, la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, si bien es cierto, está vigente desde el año 2021, desde mediados del 2021, no ha sido reglamentada en su totalidad. Entonces hay partes que de repente todavía no se han aplicado y eso ya lo vamos a ver al detalle. Entonces, con esta norma anterior, este reglamento realmente de que veía temas de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano sostenible, nos hablaba del área urbana, ¿no? Esta área que está destinada a usos urbanos, donde se dan todas las actividades, pero además decía, la definición comprendía islas rústicas y también comprendía, miren qué interesante, terrenos en medios acuáticos. Recuerden que les está explicando, ¿no? O sea, cómo se debe regular ese tema de las áreas ganadas al mar o a las áreas que de repente están en áreas acuáticas. Pero además había una especie de subclasificación ya ligada al tema de prevención y gestión de riesgo de desastres. Y nos hablaba en esa subclasificación que podía haber áreas urbanas aptas para su consolidación, es decir, para su densificación, el suelo era bueno, estaban bien ubicadas, no tenían ningún riesgo, etcétera, o áreas urbanas con restricciones para su consolidación. ¿Por qué? Porque tenían cierto nivel de riesgo que podía ser alto, muy alto para su consolidación. Entonces, había que zonificarlas previamente como zonas de reglamentación especial sujetas a planes específicos para justamente hacer todos esos estudios y poder concluir qué actividad se podía dar
o de repente no se podía dar y había que hacer un proceso de reasentamiento, cosas que vamos a ver al final en la última clase que me toca a mí. Aparte de eso, obviamente, y ustedes han escuchado hablar de las áreas urbanas en situación de alto riesgo no mitigable, eso ya está, se declara, ¿no? Por la entidad competente, el CENEPRED interviene a través de los órganos competentes y se declara como no mitigable. Obviamente aquí sí hay desocupación, resentamientos, ¿no? Que hay todo un proceso de declaración, en fin, pero ese era la subclasificación, y eso quiero que quede claro para ustedes porque era una subclasificación de las áreas urbanas en relación al tema de gestión de riesgo. La segunda clasificación que había, y eso lo vamos a ver en muchos planes urbanos, eran las áreas urbanizables, que eran estas áreas que estaban declaradas aptas para qué, para la expansión urbana, ¿no? O sea, obviamente pues, tenían las condiciones para poder expandirse y podían ser subclasificadas, y a veces había un error ahí en la concepción si esa subclasificación era una zonificación, y eso bien claro que era el concepto del área, no era una zonificación per se. Entonces, las áreas urbanizables estaban subclasificadas en urbanizables inmediatas y urbanizables de reserva. Si alguno de ustedes ha revisado, ha tenido alguna relación con algún plan urbano o algún problema de propiedad de repente, habrá visto que en algunos sitios se pone como zonificación área de reserva. Realmente es una subclasificación del tipo de suelo, pero en fin, solamente para poderlo tenerlo claro. Y obviamente nos decía la tercera clasificación que había del territorio era urbanizable, no urbano, y obviamente la no urbanizable. ¿Quiénes eran las no urbanizables? Obviamente aquellas no aptas para urbanizarse. ¿Quiénes eran estas? Por ejemplo, las áreas las áreas que son declaradas de reserva natural, área protegida, que ocupan sitios arqueológicos o son recursos hídricos, cabecera de cuenca, lagos, ríos, o tienen regímenes especiales, ¿no es cierto?, que están debidamente definidas en los planes, en este caso de acondicionamiento territorial o de otra escala, ya sea por su condición de valor paisajístico, histórico, arqueológico, etcétera, y también, obviamente, por ciertas limitantes como, por ejemplo, declaración de servidumbre o protección por ser zonas de dominio público, y también aquellas que estaban dedicadas al área de la actividad agrícola, ganadera, forestal, etcétera. Había restricciones para esta ocupación, nos decía claramente que estaba establecido que estas no se podían ocupar, no puede ser materia de reconocimiento ni de saneamiento físico legal y no puede acceder a ningún servicio público y equipamiento urbano. Lamentablemente esto que yo les estoy señalando realmente tiene como dos vertientes, porque por un lado está el tema formal, que es el que yo enseño, que normalmente vemos porque está normado, etcétera, y se desarrolla regularmente, pero también tenemos la parte de la informalidad, aquella ocupación del territorio que no corresponde a las áreas protegidas o a áreas que pueden ser urbanizadas, pero que por el transcurso del tiempo han sido ocupadas y lamentablemente ya fuera del punto de vista técnico o legal, hay ya iniciativas de otro orden por el tema de las personas que han ocupado estos sitios que por excepción, bajo ya otras normas como es de formalización, se les extiende los plazos. Recuerden que hemos tenido hasta el año 2004, pero en primera formalización, 2010 la segunda, y creo que se está ampliando más para efectos de que se regularice estos sectores y por tanto, esto que estoy diciendo no sería de aplicación, ¿verdad? O lógicamente, porque ahí sí le están dando recursos para saneamientos, les están haciendo instalaciones de servicios públicos, les están haciendo pistas y veredas, tanto los gobiernos locales, regionales y nacionales, ¿no? En fin, solamente expongo lo que dicen nuestras normas a la fecha. Entonces, en esto que he explicado, obviamente tiene que entrar a tallar que nosotros definíamos suelo urbano, urbanizable, no urbanizable, hasta que nosotros tendríamos el tema ya de la edificabilidad. Primero hemos hablado del tema suelo, ahora, ¿qué hacemos en ese suelo?
Y en ese suelo entonces yo podía desarrollar en el suelo urbano, que es la superficie de área urbana, que sirve para plataforma, para las actividades que desarrolla el hombre, como es la edificabilidad, la infraestructura, las viviendas, equipamientos, etcétera, siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos. El subsuelo, que era la parte inferior, que también se utiliza para edificabilidad, ¿no? Y también el sobresuelo urbano, porción de área que se proyecta encima del suelo para el crecimiento vertical de la edificación, hasta limitaciones legales correspondientes. Una limitación obvia, por ejemplo, las zonas donde hay aeropuertos y hay un tema ya delimitante de las superficies limitadoras de vuelos, ¿verdad? Entre otras. Normalmente, esto que les estoy hablando de la conformación horizontal generaba cómo se planifica entonces este territorio, ¿no? Entonces tenemos escalas, digamos, en relación primero al tipo de ciudad, y en relación también a qué tipo de estudios se requiere. Entonces, como primero, más macro, tenemos los planes de acondicionamiento territorial. Estoy hablando del tema urbano a la fecha con esta normatividad, el plan de desarrollo metropolitano, que yo les he explicado, que en el Perú hay 8 metrópolis, por tanto corresponde a estas metrópolis hacer este plan, aparte del acondicionamiento territorial, a excepción de la metrópoli nacional, que es Lima Callao, que esa no está obligada a hacer un plan de acondicionamiento territorial, no está impedida tampoco. Y después los distritos que puedan hacer su plan de desarrollo urbano, su esquema de ordenamiento urbano, también dependiendo, como hemos explicado, son las zonas que son de reglamentación especial, requieren desarrollar un plan específico, donde ahí sí se va a ver qué cosas se puede o no hacer en ese sector y va a tener su propio proceso de zonificación, etcétera, ¿no? Y el planeamiento integral, que lo ya vamos a ver, porque vamos a ver que hay dos formas de hacer planeamiento integral, uno que requiere que sea aprobado por el Consejo Metropolitano Provincial y uno que basta ser aprobado por una comisión técnica de habilitaciones urbanas. Entonces, esto a grosso modo era como estaba en nuestra norma y en muchos planes vigentes, por eso que lo enseño, está aún. Entonces era clarísimo, teníamos como clasificación del suelo susceptibles de habilitarse y edificarse, las áreas urbanas, las áreas urbanizables y las no urbanizables. Sobre todo había unas limitantes, hay que tener cuidado porque había unas zonas, por ejemplo, agrícolas o de reglamentación especial o preurbanas que requerían ciertas condiciones especiales para su desarrollo. De ahí viene la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, la Ley 31313. Esta ley, como hemos visto, lo reitero, nace de una política nacional que se aprobó 15 días antes, o 10 días antes, creo que fue el 15 de julio. Después viene la misma ley que se publica el 25 de julio del año 2021, como ustedes lo están viendo ahí, y la denominan Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, comúnmente denominada Ley DUS. Un poco comparto con ustedes el análisis cómo nace esta ley. Obviamente había muchos proyectos de ley, realmente 7 proyectos de ley que se dieron entre el año 19, 20 y 21, ¿no? Ahí está, yo les comparto para que lo tengan, qué iniciativas tenían, perdón, ¿no? Aquí están las 7 que están viendo ustedes ahí. La última, obviamente, la que presenta el mismo Ministerio de Vivienda, pero si ustedes ven la denominación, solamente quiero llamarle la atención, realmente estaba una propuesta como Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del año 19, las otras estaban más ligadas al tema de vivienda social, otras estaban ligadas más al tema de barrios y ciudades ecosostenibles, por ejemplo, ¿no? O la creación de ciudades sostenibles, o la gestión del suelo urbano. ¿Cómo se aprueba esta ley? Esta se aprueba, ahí están, por 92 votos, 9 abstenciones, había una serie de proyectos de ley. La decisión se tomó en estos cuartos intermedios solicitados por la comisión, no pasó por comisiones, eso fue una de las cosas que siempre se ha señalado. Hubo solamente una observación que era sobre el tema de la modificación de zonificación, y la idea era que en ese momento había muchos problemas por el tema de los cambios de zonificación, y decía, no va a haber el tema de cambio de zonificación a ultranza, ¿no?
obvio rechazos de oposiciones, de cuestiones previas para que pase a comisiones, y inmediatamente se aprobó. Acuérdense que estábamos en un gobierno de transición. Y solamente para compartirles a ustedes, por ejemplo, esta es la que, una de las que nacen ya como, más como gestión, que era de Marisa Glave. Después tenemos esta de Marco Arana, que es más ligada al tema de promoción de creación de ciudades sostenibles. Una era de 45 artículos, otra de 24 artículos. O esta que sí se llamaba Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, que es quizás la que más ligada al tema final se dio, con sus modificaciones, Ley de Barrios y Ciudades Sostenibles, o como ustedes están viendo, algunas muy sucintas, y sobre todo ligadas al tema de vivienda de interés social, ¿no? Como están viendo ustedes acá. Al final, la que se aprueba es la que presenta el Ministerio de Vivienda, ¿no? Con 105 artículos, realmente 104, porque se modifica lo que hemos visto, 10 disposiciones complementarias y 5 disposiciones complementarias modificatorias. En la exposición de motivos, ¿qué dicen? ¿Por qué era necesidad? Y acá un poco les cuento cómo es el tema de esta ley. Hace más de 20 años que el Ministerio y otros organismos, incluyendo los colegios profesionales, han siempre querido que se dé una ley denominada ley de suelo, como proyecto de origen, ley de desarrollo urbano, etcétera. El Ministerio ha estado por mucho tiempo tratando de hacer la aprobación de la ley. Cuando nace, y lo vamos a ver en su momento, el Reglamento Nacional de Edificaciones, que es del año 2006, nace con un concepto de que requería una ley de suelos, una ley de desarrollo urbano para poder también tener este reglamento. Así se conceptualizó en su momento. Estamos hablando, mire, 2006, desde los 2000, por ahí, ¿no? Fines de los 90. Pero acá un poco que nos dice en la exposición de motivos el ministerio, nos dice, oye, si bien es cierto hay un reglamento, ¿no? Este reglamento dispone la organización de los planes, ¿no? Etcétera, etcétera, pero obviamente hay una serie de situaciones importantes que deben tener una jerarquía mayor, ¿no? Porque hay desigualdad socioeconómica, desarticulación del espacio, ya lo que nosotros los arquitectos un poco manejamos, ¿no? El tema del riesgo, el tema de la salud, etcétera, el acceso al agua. Entonces, había unas inadecuadas condiciones de habitabilidad para la población. Pero además dice claramente en las razones de esta exposición de motivos, dice que el bajo impacto de este reglamento en la planificación pues se encuentra como rango normativo, es infralegal, y por tanto, frente a lo que hacen los gobiernos locales cuando sacan sus ordenanzas, un poco genera una serie de conflictos, y que al final hace que se genere más informalidad y no se pueda planificar adecuadamente el desarrollo de la ciudad. Entonces, si necesitamos una norma de mayor jerarquía, que eso ha sido siempre más de 20 años, siempre el criterio con que se ha debido manejar, como pasa, por ejemplo, en otros países donde tienen sus propias leyes, ¿no? Y así se genera, pues, el desarrollo de la planificación, entendiendo que hemos tenido una serie de normatividades, pero obviamente que no han logrado que se cumpla, ¿no? Que es la que al final lo que se dice. Entonces había un gran problema público de estas inadecuadas condiciones. Se analiza a través ya como ministerio qué necesito aparte de solamente tener una norma, o sea, cómo voy a gestionar eso, necesito herramientas, necesito un observatorio urbano nacional, un catastro urbano nacional y no solo el local, porque ¿qué pasa con el catastro que está en la norma, en la ley orgánica, etcétera? Eso lo vamos a ver en su momento. Es un problema porque siempre los gobiernos locales dicen no tenemos recursos para desarrollar catastro. Entonces, y el catastro, ¿cómo planifico si no sé lo que tengo? O sea, es importantísimo. Lamentablemente, más que catastro, lo que se hace es fiscalización, ¿no? De otro tipo, más para el tema de ver el tema predial, pero no netamente el tema de catastro para saber qué se tiene y cómo se puede planificar. También, obviamente, ya estamos en una etapa en que es importantísima la participación ciudadana y también
el uso de la tecnología, cómo se va a usar esa tecnología, cómo va a haber las estrategias para desarrollar el territorio y sobre todo cómo voy a reducir ese déficit que tengo de vivienda, ¿no? En el país. Entonces, bajo los organismos que tiene el mismo ministerio, ente rector, tanto del desarrollo urbano como del tema de vivienda, decía, bueno, yo necesito generar estas herramientas que me hagan operativo el tema de no solamente tener una norma, sino cómo lo operativizo. Entonces se generan dentro de sus análisis, acá solo lo comparto, cómo está la situación, los procesos, cuántos planes hay en el Perú, están actualizados, no están actualizados, cómo es el sistema de la movilidad urbana. Ustedes saben que más que movilidad, antes manejamos el tema de no, transporte nada más, no movilidad como lo concebimos ahora, y cómo era la persistencia de la informalidad, pasar en este análisis, por ejemplo, que se hace en esta ley, se llega casi al 90% de informalidad que existe en el Perú sobre el tema de la habilitación y de la edificabilidad. Entonces, analizan que esta ley DUS necesita ciertas condiciones para que sea efectiva, ¿no? O sea, necesito crear estas herramientas, necesito actualizar los catastros, sin eso no puedo hacer mucho, necesito tener instrumentos de planificación, gente que conozca la norma, no solo los arquitectos, los urbanistas, no, todos tenemos que conocer de la norma y sobre todo también, pues, los que están en la gestión, obviamente. Y entonces llegamos a cuál es el objeto de esta ley, ¿no? Nos dice la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, tiene por objeto establecer principios, lineamientos, instrumentos y normas, regular acondicionamiento territorial, la planificación urbana, el uso y la gestión del suelo urbano, a efecto de lograr un desarrollo urbano sostenible, ¿no? Y hace todo un análisis. Y la finalidad, obviamente, es orientar el desarrollo de ciudades y centros poblados para ser sostenibles, accesibles, inclusivos, competitivos, justos, etcétera. Eso todos ustedes saben que está en los objetivos de desarrollo sostenible, siempre con, obviamente, la participación de la ciudadanía. Y enfoca en relación a la política aprobada y en relación al proyecto de ley aprobado. Entonces, un poco lo que dice, mira, tanto mi Plan Nacional de Vivienda y Urbanismo como mi Ley DUS tienen que estos 4 objetivos, digamos, ¿no? Lo primero, que la planificación sea efectiva, ¿no? O sea, no sea solo el papel, ¿no? Que se acondicione adecuadamente en todos los niveles del territorio, que aumente la sostenibilidad social, económica, ambiental, cultural, con la ocupación y gestión adecuada del suelo, ¿no? De manera eficiente, equitativa, segura y racional, que provea de vivienda digna a través de qué, de vivienda de interés social, que ahí hay un tema que lo vamos a ver en Derecho a la Ciudad en la última sesión, y también asegurar el acceso equitativo, sobre todo al tema de infraestructura urbana de calidad, equipamiento urbano, movilidad urbana, espacios públicos, etcétera. ¿No? Esos son los criterios con que se enfocan, por eso sacan la ley, la política y sacan la ley. En esa ley señalan, obviamente, que hay que reglamentarse. O sea, uno de los grandes problemas que teníamos un reglamento, no tenía ley, ahora teníamos ley y necesita que esa ley se reglamente. En principio, simplemente se dice que debe reglamentarse, se da un plazo de ley, pero que no se cumple, obviamente, porque cuando se analiza, ya no tenemos, han visto que eran 7 proyectos de ley las que se habían unido. Entonces, cuando se analiza, oye, mínimamente algunos señalaron, necesito 5 reglamentos. La última publicación que tiene la fuente del ministerio dice que son 4. En fin, y dentro de esos proyectos de reglamento o reglamentos que necesita está el primero, que ya se aprobó con el Decreto Supremo 012-2022 del año pasado, a finales del año pasado, que es el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Planificación Urbana, relacionado obviamente a todo lo que es la planificación. Necesita otro reglamento que solamente es para los instrumentos de gestión de suelo, o sea, cómo se ocupa el suelo sostenible, cómo se hace más eficiente, qué mecanismos de gestión se van a dar. Un tercer, que ya se prepublicó este reglamento de vivienda de interés social, y ahorita tenemos un reglamento de vivienda de interés social, pero que no se olviden, sustituye
a un reglamento especial, por eso no lo he puesto en esta condicionante que ya se aprobó otro reglamento, que garantice obviamente mayor cantidad y calidad de vivienda de interés social, y un último reglamento que ellos señalan que se requiere para el tema del operador público del suelo, que es una figura, una herramienta que se crea como necesidad en esta ley. Entonces, con esos criterios, perdón, se dan ciertos principios que son los principios que ahora podemos ver en cualquier proceso de desarrollo urbano sostenible, ya sea en América Latina, en Europa, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Salvaguardar el patrimonio, hablar de una adecuada habitabilidad, de productividad, competitividad, igualdad, equidad, la participación ciudadana efectiva, que es uno de los temas más álgidos quizás de la ley, la resiliencia de las ciudades, la movilidad sostenible y no solamente el transporte, la gestión de riesgo de desastre, la diversidad, la sostenibilidad y sobre todo el tema de la cohesión social, ¿no? Y ellos nos señalan en estos principios que el acondicionamiento territorial, la planificación urbana y el desarrollo urbano sostenible se deben sustentar en estos principios, pero además también en las potencialidades y limitaciones del territorio, el tema de la economía circular, la accesibilidad y la accesibilidad a la vivienda, ¿no? Y nos dice que debe pasar por un tema, obviamente, de gobernanza, ¿no? Que ahora ustedes y yo sabemos que tiene que ser multiescalar, por ahí les he facilitado una lectura al respecto, y que dentro de estos principios, el tema de la función pública, la coordinación, la integridad, la sistematización de la información, el proceso de descentralización, y obviamente el tema de la predictibilidad, porque estamos hablando que deberíamos garantizar la seguridad jurídica, que es uno de los grandes problemas que tenemos en la aplicación de las normas urbanas. Entonces, se dan ciertas directrices, estamos hablando de vivienda de interés social, de barrios, ciudades y centros poblados en el territorio nacional, y que orienta que tanto el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento como ente rector, como todos los organismos, ya sean municipales y cualquier otro ente que tenga relación con el desarrollo urbano, tengan las potestades y las posibilidades y las competencias para intervenir. Y nos dice que hay ciertas atribuciones, sobre todo al gobierno local, sobre el tema de expedir ordenanzas, decretos y actos administrativos para el uso y gestión del suelo, siempre y cuando obviamente tenga relación con el tema de lo que nos está señalando esta ley. Hay ciertas consideraciones de la prelación normativa que siempre lo está haciendo el ministerio en las normas porque tenemos problemas entre las ordenanzas con las normas nacionales, ya sea reglamentarias o legales. Y entonces lo señala expresamente, algo que ustedes y yo conocemos por jerarquía normativa, que no tendría que haber este problema de señalarlo, pero lo señala, ¿no? La ley prevalece sobre otros, el reglamento de la ley y otras normas de carácter nacional en ese orden jerárquico, ¿no? Que la interpretación de las normas antes mencionadas se utiliza el principio de especialidad, otro criterio que nosotros como abogados sabemos también, de jerarquía, temporalidad, de unidad y demás que resulten aplicables, ¿no? Y nos dice que el ministerio es el ente rector y es el responsable de resolver cualquier discrepancia, y aquí hay algunos problemas y por eso hay unos proyectos ya de modificatoria de la ley y del tema de controversias de conflictos, obviamente, a través del Tribunal Constitucional. Incide en el tema de la participación ciudadana efectiva, pero creo que acá le falta una parte reglamentaria para que esto sea viable. Sobre el catastro, obviamente nos habla el catastro, a grosso modo, y lo va a tratar mejor, imagino la doctora que va a ver esta parte, es el tema de que es una foto del momento, pero el catastro siempre tiene que estar actualizado. No quiere decir porque yo hoy hago un catastro, en 20 años no haga un catastro, todo lo contrario. Y hemos visto, y ya les he enseñado, cómo se da el ordenamiento territorial, cómo se da la planificación del territorio, y les he dicho que es la ciudad. Y hemos visto que es un organismo vivo, cambiante totalmente, y por tanto el catastro siempre tiene que estar actualizado, y es una
debería ser una obligación hasta penada de que no se tenga catastro. El gran problema son los recursos para ello, ¿no? Y la capacidad también. A pesar que tenemos temas tecnológicos que están ayudando bastante para poder tener un catastro, pero en fin. Pero lo dice la ley, nos dice además que no solamente debe de haber un catastro, sino un observatorio urbano nacional y un sistema de ciudades. El sistema de ciudades siempre ha existido, se los comparto, pero sí la necesidad de este observatorio. Entonces, el problema era que este observatorio, ¿qué va a ser? ¿Un instrumento, un órgano, una instancia? ¿Cómo voy a facilitar que este observatorio no solamente dé, como dice acá, que sea un instrumento que permita generar, recolectar, seleccionar, manejar, analizar y aplicar información, sino cómo la comparto? Porque la información que no se comparte no nos sirve realmente, ¿no? Diseñar estas herramientas digitales y obviamente es bastante complejo en el país. Ya les he explicado que el catastro ni siquiera las capitales provinciales todas tienen catastros actualizados, ¿no? Ese es el gran problema. Y quizás a pesar de las normas que se han dado, no se tienen los catastros actualizados, y menos aún vamos a tener, pues, por ejemplo, poblaciones dispersas o de poblaciones menores, ¿no? Sin embargo, y otra de las cosas importantes de esta ley es el hecho de que nos habla del aprovechamiento de la propiedad predial. Y acá ya se genera un tema que nosotros vamos a ver más adelante, que es el tema de la plusvalía, ¿no es cierto? Cuando nos habla que la propiedad del predio, esto está en el Código Civil, hasta donde se extiende, y salvo indicación en contrario, la referencia al suelo, se habla de subsuelo y sobresuelo. Pero acá hay un tema que, digamos, no se olviden, artículo 20 de esta ley, ¿no? Que ya habla no de desarrollo urbano sostenible, sino de planificación urbana sostenible. Y dentro de lo que define como planificación urbana, y a mí me interesa mucho este tema, porque cambia el concepto de que simplemente el ordenamiento territorial se veía como un tema ambiental, no voy a meterme en los usos, para acá le dice primero, punto 20.4, el proceso de planificación urbana sostenible constituye un componente del ordenamiento territorial, es parte de, entonces, ¿qué es el macro? El ordenamiento territorial. ¿Lo urbano está en el ordenamiento territorial? Sí. Por tanto, todo eso que vamos a ver ahorita está relacionado al tema del ordenamiento territorial, que es un cambio conceptual importante, y espero pues, que en esos proyectos de ley de ordenamiento que se están dando se adecúen a esto, porque la ley está vigente. En cuanto a los planes, como concepto general, que ya se los compartí en la clase anterior, no cambia mucho, excepto esta parte. Y me preocupa porque si la ley dice esta jerarquía, digamos, de planes, el reglamento parece que no lo recoge completamente. Y sí hay un problema porque obviamente prima la ley. ¿Cómo dice que los planes de acondicionamiento de desarrollo urbano se clasifican? Primero, como instrumentos de acondicionamiento territorial, vamos a tener el PAT o el Plan de Acondicionamiento Territorial. Cuando ustedes revisen algún problema, algún municipio o en algún tema, primero su plan de acondicionamiento territorial, pues si estamos hablando de tema urbano. Puede también ya les he explicado, si son metrópolis, tener su plan de desarrollo metropolitano, el PDM, ahora ya hasta guías cómo se desarrolla estos planes. Los gobiernos ya locales y distritales van a tener su plan de desarrollo urbano, ¿no? Sus PDUs o sus esquemas de acondicionamiento urbano, dependiendo del sector. Esa es el segundo a clasificación como instrumento de planificación urbana. Una tercera que le llama complementarios, habla de dos. Habla de los planes específicos, que ya les compartí, que son estos planes cuando son zonas de reglamentación especial, o estos planeamientos integrales que les comenté que pueden darse en un sector de la ciudad que es rústica, que requiere de repente de asignación de zonificación o modificación de zonificación, o afecta a vías metropolitanas y por tanto requiere que este planeamiento sea aprobado a nivel del Consejo Provincial y salga por ordenanza. No hay otra figura, ¿no? Y de cierta manera modifica el plan urbano, obviamente. Se añade al mismo, o al plan metropolitano. Y eso a veces no se entiende mucho cuando se ven estos procesos y a veces muchas ordenanzas no señalan que esto debe añadirse al plan urbano o al plan de desarrollo metropolitano, ¿no?
A veces son errores en la redacción por desconocimiento de cómo es el marco técnico del proceso de planificación. Y también viene otra última subclasificación que habla de los planes maestros o temáticos. Y esto es muy importante porque si ustedes, a ver, en el común que hemos revisado en algún momento, ustedes habrán escuchado el plan maestro del Centro Histórico de Lima o el plan maestro de la ciudad del Cusco, por ejemplo, ¿no? Que son ciudades declaradas Patrimonio Mundial. Son planes maestros que trascienden aún el tema a veces urbano, porque va más allá. No, o sea, no, y antes estaba integrado, si ustedes ven el reglamento que he estado señalando, el 022, él lo ponía como parte de los planes específicos, algo pequeño. No es así, es muy complejo. Por ejemplo, hay un plan de desarrollo de los puertos, son planes maestros. O planes maestros de desarrollo, por ejemplo, acá en el caso de Lima, de Sedapal, ¿no? Que es más complejo. No puede ser, pues, considerado un plan específico, ¿no? Por eso tenía que tener su propia subclasificación, me parece lo correcto que hizo la ley. Y un poco para no dar la misma imagen, pero a grosso modo, quitando ese tema de esa subclasificación, era lo mismo que teníamos en el reglamento anterior. Y aquí sí, por favor, toda su atención, porque esto es lo que cambia, la clasificación de suelo en la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, a diferencia de lo que les he enseñado. Les he enseñado que el reglamento decía que había suelo urbano, urbanizable y no urbanizable, ¿no? Acá habla de ciertos condicionantes. Oye, cuidado que hay un aprovechamiento urbanístico del suelo, ¿no? Que se determina de acuerdo a la clasificación, uso, ocupación y edificabilidad, ¿no? Y lo van a definir las normas correspondientes. Y acá viene, miren la clasificación de suelo que se da en la ley. Suelo urbano, es similar al que teníamos anteriormente. Suelo de protección, ya hay otro tipo de suelo de protección y suelo rural. No teníamos antes esta subclasificación de suelo rural en el tema de las normas anteriores. Pero es lógico, ¿no? O sea, no es solamente, y lo hemos vivido ahora después de pandemia, las condicionantes que se dan en muchas ciudades. Entonces, ¿qué tenemos como suelo urbano? ¿No? Hay una subclasificación de suelo urbano donde dice que puede ser consolidado. Recuerda que eso lo teníamos como el tema de gestión de riesgos. Ahora nos dicen, no, suelo urbano puede ser el consolidado, o sea que son áreas que tienen todos los servicios, todos los equipamientos y solo requieren mantenimiento y gestión, ¿no? Como en estos sectores que estamos viendo, ¿no? Que ya está consolidado, simplemente hay que mantenerlos. Ciertas modificaciones va a depender del mismo plan. O suelo de transformación, o sea, que decir, son estas áreas que ya sea por su infraestructura, por su edificación obsoleta, ya no respondes a las necesidades actuales de la población o tienen deterioro social, físico, económico o ambiental y requiere ciertas condiciones de habitabilidad para que pueda tener pues las condiciones de tener calidad de vida a la población, por tanto requieren de transformación, lo que normalmente nosotros llamamos renovación o regeneración urbana, y yo siempre le añado el tema urbana y humana, ¿no? Porque obviamente siempre al final es cómo va a tener satisfacción ese hábitat para el ser humano. Entonces tenemos suelo consolidado dentro del urbano, de transformación y en consolidación. Recuerdan que en la anterior subclasificación vimos por ahí cuando que era de gestión de riesgo, decía con restricciones para su consolidación, es decir, tenía una visión negativa del tema. Ahora le dicen, no, mira, este suelo tiene ciertas carencias de dotación de servicios, de equipamiento, infraestructura, pero hay que mejorarlo, ¿no? O sea, sí hay que ocuparlo y hay que mejorarlo. Y también el suelo periurbano, que viene a ser las áreas que están entre lo urbano y lo rural, que no tienen las características ni lo uno totalmente ni de lo otro totalmente, ¿no? Que requiere obviamente una atención prioritaria porque al final van a ser las áreas de expansión de la ciudad o de los centros poblados. Y recuerden que suelo urbanizable lo teníamos como una clasificación, ahora es una subclasificación de suelo urbano, no está mal, que dice que son estas áreas previstas como áreas de expansión de la influencia de una ciudad o centro poblado,
Y para que esté incluida se requiere pues que tienen, primero esté considerada en los planes, ¿no es cierto? Y tengan la provisión adecuada de servicios, de equipamiento, de infraestructura, y estén definidas claramente en los planes. Es lo que un poco llama la atención esta ley, que esté en los planes. ¿No? Ahí, si ustedes están viendo, tengo una zona urbana, una zona rural, ¿no? Entonces voy a necesitar esta zona entre lo urbano y lo rural, ¿cómo voy a hacer ese crecimiento? ¿Va a estar dotado de los servicios o todo lo contrario va a afectar definitivamente de repente el paisaje, las condiciones? Eso, comprenderán, no es un estudio ni visual, ni solamente del arquitecto, ni del urbanista, ni, ¿no? ni del especialista en suelos, es mucho más complejo. Esa es la primera clasificación del urbano. Lo segundo es suelo de protección. ¿Qué es este suelo de protección? Ahí vamos a tener ese suelo de conservación que vienen a ser estas áreas que tienen ciertas condiciones como espacios naturales, paisajísticos, ecológicos, o que tienen valor cultural, histórico y que requieren ser protegidos y conservados. Centros históricos, zonas declaradas paisaje natural, que ahora en el caso peruano, pues el ministerio define también este tema, o en este suelo también, o la otra clasificación o subclasificación es suelo de riesgo, ¿no? Son estas áreas que se encuentran expuestas a peligro alto, muy alto o recurrente que generan riesgos a las personas, a la ciudadanía, ¿no? Y que deben ser declaradas. Como estas que estamos viendo acá, ¿no es cierto? Sectores de la ciudad que son patrimonio, ¿no? Y que tienen ciertos niveles de riesgo y por tanto hay que tener un cierto cuidado también si se puede declarar esa zona de riesgo. Y la tercera clasificación de suelo que tiene la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible ahora son las áreas, el suelo rural, que son estas áreas destinadas principalmente a actividades agroproductivas, extractivas o forestales, ¿no? Y debe estar relacionado, obviamente, ajustado a la ley de la materia. Ustedes saben que tenemos norma especial sobre lo que es el predio rural. Pero dice algo, o sea, en principio vamos a ver que hay restricciones, que no se puede ocupar suelo rural, pero miren lo que dice aquí, por eso lo subrayo, ¿no? La inclusión de suelo rural como suelo urbanizable, en teoría no debería ser así, pero acá estamos, excepción a la norma, se realizará en función a la previsión del crecimiento demográfico, la producción socioeconómica, el ámbito urbano geográfico, el gobierno local, y si tiene la dotación de servicios, equipamiento, infraestructura y sobre todo consideraban los planes de acondicionamiento territorial o desarrollo urbano, ¿verdad? Entonces ustedes saben que en este suelo rural normalmente tenemos normas especiales sobre comunidades campesinas o servidumbres, bajas marginales, áreas de conservación, posesión forestal, predios individuales, etcétera, etcétera. Pero obviamente tenemos que estar también en concordancia con la norma especial. ¿Y qué restricciones hay sobre este tipo de suelos? Hay restricciones en el ocupar uso y disfrute urbano del suelo. Por ejemplo, las áreas naturales protegidas no se pueden ocupar, las áreas de reserva nacional, los sitios Ramsar, los ecosistemas frágiles, se entiende debidamente declarados, zonas de reserva y sus zonas de amortiguamiento según la legislación de la materia, también donde esté ubicadas sitios o zonas arqueológicas, zonas monumentales que sean parte del patrimonio cultural de la nación y que haya restricciones para su uso, porque, a ver, el tema patrimonial no significa que no se deba desarrollar, puede haber intervención contemporánea en patrimonio histórico si siempre se determine qué área es intangible y qué área sí puede tener arquitectura contemporánea que se integre a la arquitectura antigua sin dañar el monumento. Esos los que nos desarrollamos tema restauración lo entendemos así. También están las áreas que restricciones, aquellas que estén destinadas a defensa y seguridad nacional, bueno, eso ustedes lo saben también. También están restringidas estas zonas que no pueden ocuparse, sino pueden generar daño a la vida de las personas por riesgos no mitigables, ya sea de alto, muy alto riesgo recurrente o zonas intangibles, y eso, bueno, lo tenemos a cargo de CNPRED. También las zonas de playa protegidas, ustedes recuerdan la playa y la zona de dominio restringido, la ley 26856, la excepción a esta ley, ustedes saben que es la ley Costa Verde, hay que tener cuidado con eso, donde nos dice que las playas son de bienes de uso público, inalienable, imprescriptible, y hay una zona de dominio restringido que, como ustedes saben,
todo está a cargo de SBN, ¿verdad? Las áreas que albergan recursos hídricos, cabecera de cuenca, lagos, ríos también, los cauces de ribera, fajas marginales, son áreas con restricciones para su ocupación, en teoría. Las fajas de terreno que conforman. Acá es interesante porque ya es la primera vez que yo lo veo, que dan restricciones para la ocupación aún de los proyectos, porque esos son proyectos, el derecho de vía es un proyecto, no es una ejecución, de la red vial, pero solo del Sistema Nacional de Carreteras, es del Sistema Vial Nacional, ¿no? No habla de las vías metropolitanas o provinciales. Que podría haberse dicho, lo malo es que eso está ligado pues a la definición de una habilitación urbana y un derecho de vía siempre es simplemente una proyección de una sección, no necesariamente al final en el desarrollo ya del proceso de habilitación o del estudio específico quede esa sección permanentemente, ¿no? Algunas ordenanzas, si ustedes han revisado algunas ordenanzas metropolitanas, cuando hablan de la sección vial, de un más o menos 10%, ¿no? Porque no es, en todo lo que es lo urbanístico, lo matemático, el 100% casi no se da. Las áreas destinadas al plan de desarrollo urbano, plan de desarrollo metropolitano, según corresponda para el ejercicio de actividad agrícola, ganadería, forestal y análogas también, y otras que determinen las normas especiales, así como también aquellas que, y eso es importante entender, y eso es un gran problema, yo me imagino que esto lo tienen que ver bien, cuando dicen que toda actuación de gobierno local que conceda, otorgue derechos sobre áreas antes mencionadas será nula de pleno derecho, ¿no? En el caso de las áreas indicadas, se puede permitir excepcionalmente ciertos usos o ocupaciones sin que afecte la integridad y sobre todo dice que los funcionarios que otorguen cualquier derecho o promuevan la ocupación de áreas antes mencionadas incurrirán en responsabilidad funcional y además podrán ser denunciados por comisión de delito de acuerdo al Código Penal, que se llama este artículo sobre otorgamiento indebido de derechos, ¿verdad? Y ahí hay un tema que vamos a ver. Yo tengo una posición al respecto, y ustedes como abogados pueden analizarla mejor también. Y este tema, sí me voy a detener en esta parte, porque la zonificación es uno de los temas más álgidos que tenemos como concepto o como criterio que es, y siendo parte de un plan, no es el total, lamentablemente es lo que más incide, lo que más se ve o lo que más se reclama o se hace procesos ya sea administrativos o judiciales al respecto. ¿Qué nos dice la ley en este artículo 36? Me están escuchando bien, ¿verdad? Están atentos, porque esta parte sí, por favor, no se la pierda. Sí, doctora, se le escucha bien. Se escucha bien, por favor, muy atentos en esta parte. Según la ley, nos dice que la zonificación es un componente, escuchen bien, es un componente de los procesos de planificación urbana que contiene el conjunto de normas, parámetros urbanísticos y edificatorios para la regulación del uso y ocupación del suelo en el ámbito de actuación e intervención del instrumento de planificación según la jurisdicción, ¿verdad? Esto, ¿cómo se elabora? En función a los objetivos de desarrollo, la capacidad de soporte de suelo, a ciertas normas, y obviamente va a definir cómo se organiza o se localiza ciertas actividades, ya sea sociales, económicas, para fines residenciales, de recreación, culturales, etcétera, etcétera. Y nos dice la misma norma, nos dice que tiene por objeto regular, y ahí viene un tema, ¿no? O sea, la zonificación como proceso técnico, ya lo he explicado. Ahora, como objeto, o sea, regula la actividad al fin y al cabo, ¿no? Define por dónde debería estar, de acuerdo a ciertas condicionantes que los técnicos, o los varios técnicos definimos, ¿no? En un territorio. Pero ¿qué tiene por objeto regular el ejercicio del derecho de propiedad predial respecto al uso y ocupación que se le puede dar al suelo? Se concreta, obviamente, es muy gráfico el tema de la zonificación y a mí me preocupa que a veces esto no se entiende. ¿Dónde se concreta? En los planos de zonificación y otros medios de representación gráfica, en los parámetros urbanísticos por cada sector y en el índice de usos para la ubicación de actividades urbanas. 3 elementos, dice bien claro, ¿no? Y eso está concordado con que, obviamente, con el tema de la Constitución, que nos dice el derecho de propiedad es inviolable, pero está en armonía con el bien común. O sea, obviamente, como abogados lo sabemos, mi derecho termina donde empieza el derecho de los demás. Pero además nos dice,
y es importante entender quién planifica. Planifica de acuerdo a la Constitución, obviamente, y lo dice claramente, los gobiernos locales, en este caso, por facultad de la ley orgánica, los provinciales, para ver el tema del desarrollo urbano, rural, de la circunscripción, que incluye la zonificación, el urbanismo y el acondicionamiento territorial. Eso está en la Constitución. Y nuestro Código Civil nos dice además en este artículo 957 que la propiedad predial queda sujeta, o sea, tenemos limitantes a la zonificación. Por eso lo sobresale el tema de la zonificación, aunque como ustedes han visto, la planificación es mucho más que la zonificación. Y a los procesos de habilitación y subdivisión y a los requisitos y limitaciones que establezcan las disposiciones respectivas, ¿no? Entonces, y eso también ojalá pueda compartirlo con ustedes, es, a ver, yo tengo un plan de un sector del territorio donde determino, de acuerdo a estos estudios, la capacidad de suelo, la accesibilidad, etcétera, determinados usos, ¿no? Como ustedes ven, normalmente cuando ustedes ven un plano de zonificación, ven colores, y en los colores se interpretan determinados colores para uso comercial, para determinado color para uso industrial, etcétera. Antes eran con tramas, porque no había colores. No sé si alguno ha tenido la oportunidad, espero que ustedes deben ser muy jóvenes, no sé si han revisado en algún momento, en sepia o en color medio marroncito, y a veces con tramas se ponía no con color, sino con trama, se ponía el tipo de uso que tenía en los planos. Y no tenía estas limitantes como, por ejemplo, las vías sin color. No, acá iba con todo, ¿no? Cubría todo el territorio. Se sobreentendía que las vías no estaban zonificadas, pues es ilógico que las vías proyectadas, por lo menos provinciales, no tenían zonificación. Entonces, ¿qué dice nuestro código? ¿No? La propiedad queda sujeta a la zonificación y a la habilitación urbana y a las disposiciones que correspondan. ¿Qué dice el reglamento de la ley? Nos dice claramente que es un componente de todo el proceso, y eso tiene que quedar clarísimo, no es lo único. Lamentablemente muchos procesos que yo he visto judiciales, arbitrales, ante el Tribunal Constitucional, se limitan al tema de la zonificación con el tema más complejo. Y en la zonificación, como lo dice, va a tener un plano. Hace poco les comparto que en algún municipio del país, con cambio de autoridad, normalmente los certificados de zonificación y vías que vamos a ver más adelante siempre se dan con planos, porque ahí se determina qué área va a ser, por ejemplo, un uso comercial o un uso residencial o qué sé yo, o usos especiales, etcétera. Se tiene que graficarlo, dice la norma además. Pero esta municipalidad dijo, no voy a entregar plano, solo voy a describir. Y le dijo a un X, le dijo, bueno, tú tienes un terreno cuyo 10% es zona de recreación pública. Y la pregunta, creo que ustedes y yo, cualquiera que no necesariamente tiene que ser arquitecto o ingeniero, diría, pero ¿y ese 10% dónde está? Aquí, arriba, abajo, en una vía, en la otra, no lo dice. Por eso que tiene que ser gráfico. Y obviamente esos planos nos van a dar ciertas tipologías de usos, ¿no? Y ciertos parámetros. O sea, si tengo un uso, voy a tener cierto parámetro o normatividad sobre ese uso. En este reglamento, así un poco, ha cambiado ciertos criterios que no los van a ver ustedes, por ejemplo, en el reglamento, en otros planes, pero es como genérico, ¿no? Habla de zonas urbanas de alta densidad, sin determinar si es residencial, comercial, no. Solamente lo ha señalado así, de densidad alta, de media densidad, baja, muy baja. Sí ha determinado como zonificación ZI, las de siempre, zona de recreación, zona de reglamentación especial, estas que siempre hablamos sobre los planes específicos. Algo que ha tratado de, me imagino, identificar, porque era uno de los problemas que se tenía, qué cosa era, por ejemplo, otros fines, o no, que ustedes han revisado de repente en algún momento, en algún documento, y acá le ha puesto que son zonas de servicios públicos complementarios, aparte están las zonas de recreación pública, que normalmente son las áreas de parques,
y aparte ha generado una zona de agrícola o de usos extractivos, ese de usos no lo había yo visto antes, y obviamente con los componentes y la tipología, qué cosas se pueden tener del aprovechamiento del suelo. Eso está en el reglamento, yo solo paso a que ustedes ya en su momento puedan revisarlo, y han hecho una especie de cuadros entre lo que es el tipo de suelo que hemos estado viendo, pero acá no han puesto obviamente el suelo rural, porque tiene un marco legal diferente, y han puesto suelo urbano y suelo de protección y las diferentes subclasificaciones de zonificación, ¿no? Y qué son compatibles o con qué no lo son, como están viendo aquí, y obviamente con los usos que normalmente se dan, que ya son residencial, taller, industria, comercio, con esa clasificación. Pero además, aparte de esto de la zonificación, que es un tema complejo, que al detalle lo vamos a ver más adelante, también está el otro tema importante, interesante, que está generando a veces también cierta preocupación, que es el tema cómo se gestiona el suelo. O sea, hay un aprovechamiento y una optimización de la rentabilidad del suelo urbano a través de ciertos instrumentos técnicos y jurídicos. Hay ciertos proyectos que se han dado en la norma, como son instrumentos correctivos de anuncio de proyectos o los derechos adicionales de edificación transferibles, los DAETs, ¿no? Eso está en relación a qué, obviamente, a instrumentos de financiamiento urbano. Hay otros instrumentos de reajuste predial, de regulación urbana o de complementación de gestión, pero en estos instrumentos de financiamiento urbano, que es lo que me interesa que ustedes de repente, porque es lo nuevo, vean qué instrumentos para el aprovechamiento del incremento de valor del suelo se da en la norma, estos derechos adicionales de edificación transferible denominados DAETs, que deben haberlo escuchado, o las bonificaciones por finalidades de interés público, compensación de potencial edificatorio y hasta tributos, que es un tema que esta parte final ha sido bastante cuestionada por tributaristas. Al final todo esto es captación de plusvalías, ¿verdad? Les he compartido dentro de las lecturas estos instrumentos notables que se dan en América Latina, pero que están reguladas en sus constituciones y sus leyes especiales, el tema de la plusvalía. Aquí en el Perú ha habido unos antecedentes, yo pues he participado en este tema, que son los proyectos pilotos de altura para la cultura, que fue en base a normas especiales que sacó el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Vivienda. Como proyecto piloto se dieron en 3 ciudades, aquí lo vamos a ver, que fue la implementación de derechos adicionales de edificación transferible, que fue para Iquitos, para Arequipa y para Trujillo. Se llamó así como proyecto piloto, se definían zonas generadoras y receptoras. En el Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima también hay DAETs, por si acaso. Entiendo que ahora está en proceso de, van a modificar ciertas partes del plan, pero también lo consideraba. ¿Y qué cosa es, qué es el DAETs? O sea, es la intervención, obviamente, del Estado en relación a identificar zonas generadoras y zonas receptoras. ¿Qué significa eso? Yo tengo una zona generadora, que son estas zonas de protección y conservación, ya sean monumentos, centros históricos, o también pueden ser zonas naturales, que requiero, como son áreas agrícolas, etcétera, que requiero su preservación, ¿no? Y tengo que identificar estas zonas monumentales o agrícolas, y las zonas receptoras van a ser estas zonas también parte de un territorio que está ligado de repente a un desarrollo, a un corredor de desarrollo, y que se identifican justamente para qué, para que a través de una bonificación de altura, que lo decía también este decreto supremo 022, pueda construirse de manera mayor altura. Y eso significaba que lo vamos a ver ahorita en el plano. También había otras figuras que estaban en la bonificación de altura o zonificación inclusiva, que también era otra forma de instrumento que estaba en ese reglamento. Un poco para esto se sacaron 3 ordenanzas en esos años, lamentablemente con cambios de gestión ya no se siguió la segunda parte, pero es un poco para explicarles. Hay una zona generadora, que ustedes saben, los centros históricos o las zonas naturales no se pueden edificar más de una altura. Imaginemos 2 pisos antiguos, son 4 modernos, más o menos 10 metros, digamos, que es lo máximo que dicen las normas, 11 metros por ahí, pero que si no tuviera la restricción de monumento,
de ser zona monumental, podría de repente llegar a 10 pisos, ¿no? Esa diferencia, esos 5 o 6 pisos de más, eso se identifican en otro sector de la ciudad, que por sus condiciones sí permite la densificación, y eso se gana. Entonces, hay un proceso de reconocimiento de estos DAEs, que es como unas especies de certificados, que son inscribibles en registros públicos, para darle, o sea, por ejemplo, en esa zona, la zonificación y los parámetros te permiten, digamos, 7 pisos. Entonces, 7 pisos más esos 4 o 5 o 6, del otro lado tendrías 11 o 12 pisos, ¿no? Entonces, eso es rentable. Pero ¿cuál es la condición? Pero con tu parte de eso vas a tener que restaurar ese predio que está dentro de la zona generadora, ese predio monumento. O sea, la condición es que se intervenga un monumento, se supone con ese mayor valor, para efectos de poner en valor el monumento, la puesta en valor, y justamente rescatar todo este sector con esas condiciones. Eso pasó, se dio tanto en Arequipa como en Trujillo, y también aquí están las ordenanzas que fueron aprobadas, ahí están, se los comparto. Y también hay otras figuras, ¿no? Participación, incremento de valor del suelo, que es ese mayor valor comercial adicional que tiene por obras, proyectos, obras de habilitación, renovación, regeneración, infraestructura, que ha señalado esta ley. Entonces, hay un hecho generador, ¿no? Que da esta circunstancia, parece el incremento del valor del suelo por estas obras, obviamente. Entonces, ante esos hechos generadores, ya sea porque va a tener una mayor zonificación, o hay ciertos proyectos de inversión que se van a dar en el entorno, se generan estos supuestos, está en el artículo 57, el hecho generador y el cumplimiento de la ley, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser? Por proceso de habilitación, edificación o transferencias. Esta parte, señores, solo se los comparto, ha sido una de las partes que entiendo yo que ha generado ciertos conflictos de interpretación, si esto está generándose una doble imposición de tributos o no. Sin yo entrar por otro lado, hay dos modificaciones que se han dado a la ley, ¿no? Con este decreto legislativo 1538, solo se lo comparto, una derogatoria, una modificatoria, pero a raíz de eso que les estoy comentando, entonces hay actualmente hasta 2 o 3 proyectos de ley modificatorios de la ley 31313. Este primero, que es de febrero del 2022, que obviamente incorpora ciertos artículos a fin de garantizar la vivienda social, ¿no? Ahí hay un tema, ya había un conflicto competencial que vamos a ver en su momento. También hay otro proyecto de ley que, precisándose estos aspectos que les estoy comentando, ¿no? Sobre el tema de la gestión del suelo, y a otro que quería, en aquí querían generar a través de incumplimiento del artículo 7 de la ley 31313, un tema de vacancia por ese incumplimiento, ¿ok? Esto ha quedado, creo que, en el archivo. Solo se lo comparto y también creo que se los he facilitado para que lo puedan revisar. Ahora, a grosso modo, vamos a ver el tema del reglamento, porque está dentro de la temática del día que teníamos el día anterior, del Reglamento Nacional de Edificaciones. Yo no voy a profundizar en el tema técnico, se los voy a compartir porque obviamente siempre es bueno tener algunas ideas sobre estos aspectos, pero sí voy a incidir en temas que están ligados a nuestro quehacer como abogados. Primero, entender que normalmente los reglamentos, obviamente, como dice, emanan de un poder ejecutivo y normalmente desarrollan las leyes. Hay una excepción, estos reglamentos que derivan de su potestad reglamentaria autónoma, como es el Reglamento Nacional de Edificaciones, que no requiere de norma legal para existir, ¿no? ¿Cómo se planificó este reglamento? Este reglamento, recuerden ustedes que sustituye a un reglamento que había antes que se llamaba Reglamento Nacional de Construcciones, que era de los años 70, que duró casi 30 años. Pero este reglamento, cuando nace así, ¿no? Con un título general,
un segundo título solo sobre habilitaciones urbanas y otro sobre edificaciones, como ustedes lo están viendo ahí, y con este título general que en teoría no debería modificarse, sino en lo obvio, eran las consideraciones básicas porque es eminentemente técnico. Cuando yo empecé a estudiar arquitectura, lo primero que me dieron fue el Reglamento Nacional de Edificaciones, era obvio. Principios generales, los derechos y responsabilidades, ciertas definiciones que han cambiado obviamente con el transcurso del tiempo, y la seguridad en las construcciones. ¿Cómo nace este reglamento? Y eso es importante entenderlo. Cuando nace este reglamento, esto nace con una comisión permanente para su actualización. Se entendía que siendo un reglamento eminentemente técnico y la tecnología va cambiando y las técnicas constructivas también, obviamente iba a ser permanentemente modificado. Y así se estructuró para modificarse. Por eso ustedes han visto esa estructura de 3 partes, ¿no? Una central, una para edificación y otra para habilitación urbana. Y con ella se crea una comisión permanente de actualización del reglamento. Nació con el mismo reglamento del año 2006. El año pasado recién se ha derogado esta comisión, se ha quedado sin efecto. Se llamaba ese partner, así le llamábamos a esta comisión. Miren quiénes participaban en esa comisión: el mismo ministerio, a través de sus viceministerios. Entraba la Cámara Peruana de Construcción, que era un ente privado, obviamente, pero también los colegios profesionales de arquitectos, de ingenieros, de abogados y ciertas universidades, la municipalidad y el organismo que asocian los municipios, entre otros, ¿no? Lamentablemente eso ya no está. Entiendo yo que asume pues la misma ministerio como ente rector, solamente hablando solo de edificabilidad, solo para que miren ustedes, porque esto es bastante complejo. Miren ustedes, este reglamento regula, y estamos hablando del año 2006, ha tenido casi entre 50 y 60 modificaciones si hablamos al detalle, ¿no? Pero aquí lo importante es entender qué cambia. Hace poco se ha cambiado entre el año 20, 21 y 22, el tema de condiciones generales de diseño, el tema de vivienda, la accesibilidad universal. Recuerden que son cambios normativos necesarios, temas de seguridad y sobre todo lo relacionado a bienes patrimonio cultural. Eso es lo que mayormente ha cambiado, aparte de otros orden técnico ya por tema de estructuras sanitarias, etc. ¿Qué es lo que puedo rescatar para compartir con ustedes? Modificaciones importantes que se han dado, sobre todo en el tema de condiciones generales de diseño. Si bien es cierto, no es un tema para abogados, pero simplemente para que lo entiendan. Miren, tanto el reglamento de condiciones generales, tema de vivienda, tema de patrimonio cultural, como ustedes están viendo acá, o accesibilidad universal, son las últimas modificaciones que ha sido acá ahorita el 2023, y en las que nosotros hemos señalado, por ejemplo, aquí están las últimas modificaciones, ¿no? Que por ejemplo del tema de definición, que sí, eso sí es un tema que nosotros también debemos conocer como abogados. Y aquí, por ejemplo, en las consideraciones básicas y el reglamento, concordando después con la ley que vamos a ver, la 29090, habla qué cosa va a haber: diseño y ejecución. ¿De qué, señores? De habilitaciones urbanas y edificaciones. Pero aquí solo los requisitos mínimos. Entonces, siempre dice requisitos mínimos para la ejecución de estas dos formas de intervenir el territorio: habilitación urbana u urbanizaciones y edificaciones, ¿no? Pero de estar sujetos a qué, dice el mismo reglamento, a los planes urbanos, ¿no? Es importante entenderlo eso. El reglamento es de aplicación obligatoria, además dice, para esos procesos, tanto de habilitación y edificación a nivel nacional, ya sea público o privado. Y mire lo que dice el reglamento, no olvidemos que es reglamento. Las municipalidades provinciales podrán formular normas complementarias en función de las características geográficas y climáticas particulares de cada jurisdicción, porque obviamente una norma como la que vamos a revisar más adelante es lo general. Y en ese sentido es que se organiza este reglamento, ¿no? Como ustedes lo están viendo ahí, y trasciende ya para nosotros los arquitectos estos elementos que a veces como abogados podríamos verlo como generalidades, pero que como técnicos nosotros sí tenemos que aplicarlo adecuadamente, que es el tema de la seguridad, la funcionalidad, la habitabilidad, que se adecúa al entorno, a la protección del medio ambiente. Ya sea en seguridad, estamos hablando de estructural, en caso de siniestros, por el tema del uso,
En la funcionalidad, la accesibilidad, en el caso de habitabilidad, no hay que olvidar salud e higiene, y hemos visto que en los 30, en los 40, la Carta de Atenas, la Carta de los Derechos Humanos, todos hablaban la importancia de la salud y la higiene, recuerden ustedes ahí, pero además también temas tecnológicos como es la protección térmica, sonora, que se dan ahora, porque obviamente ahora el tema, por ejemplo, del ruido es un contaminante, ¿verdad? Y también siempre, como ya hay que entenderlo, cualquier cosa que se haga debe tener su adecuación con el entorno y sobre todo considerando la protección del medio ambiente. Esto no es de ahora, es de siempre, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un proyecto, una situación actual, cuando proyecte, tengo que tomar en consideración todos estos temas generales que les acabo de compartir. Entonces, cuando ya hablo de principios, siempre va a estar primero el ser humano, como igual que en nuestra legislación, la seguridad de la persona, la calidad de vida de las personas, y otro elemento básico que es la seguridad jurídica, ¿no? O sea, cómo desarrollo, ya sea urbanizaciones o edificaciones, si no otorgo seguridad jurídica, ¿no? Y eso nos lo dan las normas. Siempre hay una subordinación del interés personal al interés general y siempre prevalece el diseño universal, que felizmente pues nosotros tenemos leyes especiales al respecto. ¿Quiénes intervienen? ¿Quiénes son responsables? Obviamente, estoy hablando de Reglamento Nacional de Edificaciones, los municipios, las personas que responsables de las construcciones y de la revisión de los proyectos, ¿no? No es una situación solamente del órgano estatal, sino de todos. Y obviamente hay un ente rector, que es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Y hay ciertas definiciones que acá se las comparto para que ustedes puedan tenerlas presente, como por ejemplo, ¿qué ha cambiado? ¿Qué cosas eran acabados? Porque antes hasta eso se tasaba. O el aforo era usted y yo entendemos qué cosa era el aforo, pero en todo el reglamento no se definía qué era el aforo. Ahora sí se define que es una capacidad de las personas que alberga una edificación, piso, nivel o ambiente, ¿no? A pesar que estaba en toda parte del reglamento, el cálculo, pero no qué cosa era. Y eso es muy importante. O el tema del alero, que era un elemento que sobresale, se cuantifica, no se cuantifica dentro del área techada, ¿no? Eso era también importante entenderlo. O si esto, el altillo era era una segunda área techada que había que sumar o no, por ejemplo, ¿no? Y se aclara en la definición. O la altura de la edificación, que normalmente se cuantificaba por pisos, ahora se cuantifica por metros, ¿no? Eso es también muy importante entenderlo, y ahí les comparto cómo fue la modificación, porque tuvo 3 modificaciones del año 2006, 2016 y la última del 2021, ¿no? ¿O qué cosa es una ampliación? Porque ahora la definición me permite, lo grafica, para que no quede duda qué cosa es una ampliación de un área, ¿no? Si de un área techada, obviamente, ¿no? O qué cosa es el área libre, ¿no? La diferencia entre área techada y área libre, o si el área ocupada es la suma de ambas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos dices? La superficie, que terreno, la cual no existe proyección de áreas techadas, clarísimo. ¿Y qué es área techada? Eso también será un gran problema, o sea, ¿cómo cuantifico si, por ejemplo, la cisterna la considero área techada, no la considero área techada? Antes se definía, por ejemplo, qué cosa no era parte del área techada, los ductos, la cisterna, los aleros, la cubierta de vidrio. Ahora simplemente ha señalado como definición la sumatoria de la superficie de varias proyecciones, las poligonales del techo que encierra cada piso. Ya, ahí puso, cada piso. O la azotea. Ese será otro gran problema. Ya como abogados ahí hemos tenido, al menos yo he tenido bastante que intervenir en algunos casos, porque en otras definiciones era esta área, nivel accesible, encima del techo, la azotea puede ser libre o tener construcciones de acuerdo a lo que establecen los planes urbanos, y algunos planes decían no debe haber nada techado en el área de la azotea, no más del 20%, no más del 15%, y ahora ¿qué nos dice la norma última? Nos dice, es el nivel habitable, o sea, ya dice que se puede habitar, sobre el techo del último piso de una edificación de uso privado, común o mixto, para el desarrollo de las actividades recreativas complementarias a cual se puede acceder por la escalera principal o por escalera interna desde la última unidad inmobiliaria, según corresponde, y puede contar, miren,
con un área techada de hasta el 50% de su área ocupada, mientras que el área libre puede tener coberturas ligeras, etcétera, y no considerarse obviamente área techada. O que era casco habitable, porque esto también es otro gran problema para darle a la conformidad de obra, sobre todo en temas residenciales, si cumplía o no solamente el casco habitable con ciertas condiciones mínimas, ahora lo desarrolla. O cómo es la construcción por etapas, ¿no? Sean independientes entre sí, también no estaba definido. Y el tema de ductos, ya definió lo que era el ducto de basura, el ducto de instalaciones, el ducto de ventilación, el tema de las escaleras, si estas estaban integradas, no integradas, era otro gran problema por el tema de seguridad y ciertas limitaciones de la edificación, ¿no? Hasta dónde tengo yo límites, y esto es la última modificación, o que es la mezanine, y sobre todo este tema que se están viendo ustedes ahí, yo podría generar un mayor valor de una edificabilidad solo por el tema del perfil urbano. Entonces, señores, este tema es importantísimo para nosotros los abogados, a pesar que es un tema técnico, porque de esta composición, si el perfil urbano me permite mayor altura, por eso que se llama perfil urbano, yo podría tener más pisos y por tanto al tener más pisos, más rentabilidad en una intervención edificatoria, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí lo dice la norma y habla del perfil urbano, el perfil en esquina, etcétera. Este tema de pozo de luz también es bastante complejo porque por muchos temas de pozo de luz no se aprueban los proyectos de edificabilidad. También ha generado ya claramente que era una quinta, porque era un gran tema, porque no encontraban la norma de quintas que existían, entonces ya se aclaró qué cosa era una quinta en esta parte, o cuando es un piso técnico y por tanto no se considera como un piso más, ¿no? Es un espacio limitado, una superficie inferior transitable y una cobertura que la techa destinada solo para lograr equipamiento, ya quedó eso claramente establecido, o de dónde se computa el primer piso, o cómo es el semisótano, cosas que son importantísimas cuando uno defiende o ve o presenta un proyecto a una entidad, ¿no? También simplemente lo paso rápido, define qué cosa es una edificación, un proceso de edificación de una obra de carácter permanente, y ya lo vamos a ver al detalle en edificabilidad, qué es edificación nueva, todas sus modificaciones, qué es ampliación, qué es remodelación, tanto de la norma del reglamento como con nuestra norma que vamos a ver, la 29090. Y en el tema de vivienda es interesante porque se regula lo que es una vivienda de uso colectivo, o sea, no es la vivienda familiar, bifamiliar, o sea, que usted y yo conocemos, sino aquellas, por ejemplo, que generan espacios o habitaciones individuales para descanso y en unas áreas comunes. Normalmente esto, ¿dónde pasa? En los conventos, en las universidades. Entonces había que regular eso, que no estaba, por ejemplo, hablando de edificabilidad, ¿no? Bueno, hasta aquí quedamos en ya la parte que nos faltaba. Permítame compartir la tercera parte, un minuto, un segundito, por favor. Hasta ahí está todo claro, señores. ¿Alguna duda? ¿Escucharon bien? Si tuvieran algún comentario o alguna consulta que hacer, Chat, por por favor. favor. El chat, por favor, si está todo bien, todo claro. Gracias, Martín. Gracias por contestar. Perfecto. Entonces ahora vamos a la tercera parte que creo que es la que más vamos a... Sí, quiero toda su atención, por favor. Ya. En esta tercera parte, de acuerdo a nuestro temario, vamos a hablar ya. Miren, hemos hablado de ordenamiento, de planificación territorial, de lo que es ciudad, y hemos hablado de los marcos generales que tienen que ver con tanto con la planificación urbanística, y también hemos visto ya la norma nacional que tenemos, ¿no? Hemos estado revisándola, hemos hablado también de la norma técnica en general, y ahora vamos a hablar de en qué decae todo este proceso de planificación. En procesos de habilitación y edificación, vamos a ver las habilitaciones a las edificaciones, sus procedimientos, sus conceptos, etcétera.
Pero a mí me interesa mucho saber de dónde nacen las normas urbanísticas. Eso es importante que ustedes conozcan eso. Obviamente no me voy a referir a tema colonial, virreinal, ¿no? No voy a llegar a tales extremos. Ustedes saben que nuestras ciudades se fundan por la ley de Indias, aunque no fue totalmente dado así. Otros dicen que jamás se tocó ello. Es obvio, porque si ustedes ven la ciudad de Cusco, ahí hay una yuxtaposición de edificabilidad, no pasó como en otras realidades, como por ejemplo pasó en Nueva España, en México, que se arrasó con las ciudades, sino aquí se conservaron, como ustedes saben, las bases de piedra y se construyó los segundos niveles, los terceros ya con arquitectura en ese española, y eso obviamente que llama yuxtaposición, ¿verdad? Entonces, no voy a hablar de eso, voy a hablar del tema urbanístico hasta donde hemos estado analizando. Perdón, se me escucha bien, ¿verdad? Sí, doctora, se le escucha bien. Ya, perfecto. Entonces, nos vamos a retrotraer al tema reglamentario, ¿no? ¿Qué cosa había acá? Recuerden por ahí cuando vimos el tema constitucional, les hice una referencia a las constituciones y por ahí empezamos a ver el tema de lo urbanístico. Recuerden que vimos el tema de los barrios obreros, etcétera, cómo nacía el tema del urbanismo en época republicana. Y en el año 2022, con este ministerio que se llamaba Fomento y Obras Públicas, después ya fue Ministerio de Vivienda y otros ministerios, nos decía qué pasaba en el año 22. Se crea una norma sobre las condiciones técnico-sanitarias para urbanizar terrenos. Recuerden que en la Carta de Atenas hablaba de higiene, ¿recuerdan? Cuando vimos eso el primer día, entonces, había que ver las condiciones técnico-sanitarias para urbanizar terrenos. Ya en el año 24 se hace el primer reglamento de urbanizaciones y hay una responsabilidad de la Dirección de Salubridad Pública de aprobar los proyectos de urbanizaciones. Miren qué interesante, va por el tema de la higiene, obviamente. Ya conversaban con ustedes como antes eran nuestras ciudades, ¿no? Lo altamente contaminadas que estaban. Ya en el año 28, ¿no? Con esta ley que estoy señalando, lo que también se las he compartido, se prohíbe la habilitación de zonas sin el cumplimiento previo, lo que diga el reglamento, y la ley confiere a los inspectores técnicos del Ministerio del Control Urbano. Miren qué interesante, ya hay un control. Y en los años 30, obviamente, a través de la Dirección de Obras, se responsabiliza y se encarga que en toda la República las obras se den las obras de urbanización y también se crea en ese momento una superintendencia de agua potable. Ahí está esa ley que dice, ¿no? Nadie podrá en el territorio de la República habilitar zonas o áreas urbanas sin llenar previamente los requisitos exigidos por los reglamentos pertinentes sobre obras sanitarias, de higiene y ornato público y las relativas a las facilidades del tráfico, ¿no? Y miren, ya hablaba lo que ahora nosotros conocemos como movilidad. Y solo el texto se lo de un autor que lo tiene, él decía, en octubre del año 22 se expidió una norma que contiene reglas para llevar a cabo las urbanizaciones y se prohíbe la ejecución de urbanizaciones sin previo informe de la Dirección de Salubridad y lo que posteriormente origina la creación de la Inspección Técnica de Urbanizaciones mediante esta resolución suprema del año 24 y es recogida en el reglamento de urbanizaciones que fue aprobado por esa resolución y reconocida con carácter legal mediante esta ley que ustedes están viendo, que además establece lo que hemos dicho, ¿no? El tema de quién puede habilitar áreas urbanas y de qué requisitos se deben cumplir. Pero si yo ya voy al punto de vista técnico, no se olviden que ya en el 38 se crea el Consejo Nacional de Urbanismo, competente para dictar disposiciones para la elaboración de planos. Porque yo de cómo urbanizo, si no sé qué cosa qué debe haber ahí, ¿no? Entonces ya con esta ley que ustedes están viendo ahí, ya se creó este consejo. Eso nos permitió tener ya años posteriores, como están viendo ahí en la imagen, un plan básico de suelo de estructura arterial, por ejemplo, acá en el caso de Lima, ¿no? Plan piloto le llamaron. Ya en el año 41, por ejemplo, ya no, con esta ley que están viendo ahí en 9807, había una Dirección General de Fomento y Obras Públicas con ciertos lineamientos, daban de trazado, características de las vías, de cómo era la comunicación con las áreas verdes y ciertas condiciones urbanas. Mire qué interesante, era muy simple para el tema de la habilitación.
tenía que tener el trazo de la nueva población o barrio, así se llamaba, los estudios de agua potable. Alguien, por favor, está con su audio prendido, ¿puede apagarlo, por favor? Sí, sí, doctora, ya. Por favor. Entonces, ¿qué tenía el proyecto de urbanización? Estoy hablando del antecedente de lo que vamos a ver ahorita. El trazo de la nueva población, los estudios de agua potable, los estudios de desagüe, canalización de agua. Recuerden, nosotros teníamos muchos canales de los brazos de los ríos que teníamos acá, por ejemplo, el caso de Lima, el río Huatica, etcétera. Los estudios de desagüe, los estudios de obras de pavimentación, muy similar, de las aceras, el tema del alumbrado público, el tema del ornato y de vías de comunicación en las zonas urbanizadas se encuentren fuera del perímetro urbano, si estos están fuera, ¿no? Eso lo decía en el año 41. Y obviamente ya para el 46 se crea esta Oficina Nacional de Planeamiento y Urbanismo, y lo dice bien claramente aquí, ¿no? O sea, los municipios tienen sus facultades, pero es importante tener esta oficina, ¿no? Que de una vez pueda dirigir la labor urbanística, pueda formular los planes reguladores y la extensión de las ciudades, ¿no? Se entra en esa oficina de planificación, lo que ahora podría ser, después fue el INADUR, después fue ahora el instituto, en el caso de Lima, porque no es a nivel nacional, INADUR sí fue a nivel nacional, el tema de la planificación urbana. Acaba, por ejemplo, eso que es del año 49, como ustedes saben, fue el plan piloto de Lima. Perdónenme que no lo tengo a colores, pero un poco para explicarles, ahí ya estaban haciendo el análisis por las zonas, ¿no? Las zonas que estaban edificadas, por ejemplo, las que estaban con proyectos, las que eran de uso industrial. Si ustedes ven ahí, esas que son como manchitas así de cuadritos, esas son la zona industrial que al final era la Avenida Argentina, no sé si se recuerdan, ya, que ya se planificaba la ciudad y miren los extremos, ¿no? Del Callao, Barranco, Chorrillos, etcétera, ¿no? Eso era Lima en el año 49. Ahí tienen, esto por ejemplo, pueden ubicarlo en el Colegio de Arquitectos del Perú en la biblioteca, tanto el reglamento del año 55, que es el reglamento de organizaciones y división de tierras, como el del año 64. ¿No? Es interesante cuando ustedes analicen estos reglamentos, cómo manejaban el tema de repente, si eso correspondía, si eran más de tantas hectáreas, ya le correspondía a otro sector agrícola, etcétera, revisar estos proyectos. Muy interesante revisar estos reglamentos. Después tenemos, obviamente, después de esos reglamentos, tenemos el Reglamento Nacional de Construcciones, así se llamaba, era el antecesor al Reglamento Nacional de Edificaciones, que se dio en los años 70 y que duró hasta el año 2006, ¿verdad? Que era, de cierta manera, muy sencillo de su aplicación. Después se dio para el tema urbano una ley, la 26878, que fue más relacionada a ciertos puntos del tema urbano, como los aportes, ¿no? Y después ya tenemos esta última ley de regulación de habilitaciones urbanas y edificaciones en la que nos vamos a centrar. Entonces, en esta ley hay que tener muy en cuenta lo siguiente. Esta ley es específica, primero norma legal, 29090 del año 2007, que va a generarse para ver procedimientos administrativos solamente sobre habilitaciones urbanas y edificaciones, y la finalidad de la ley, ustedes van a ver que tiene una serie de modificaciones, la última es la de promover la inversión inmobiliaria. Esa es la finalidad de la ley, pero obviamente cumpliéndose con ciertos requisitos y requerimientos normativos y técnicos. Cuando nace la ley, y acá lo tengo, el 25 de septiembre del año 2007, tiene por objeto establecer la regulación jurídica de los procedimientos administrativos para la independización de predios rústicos, la subdivisión de lotes, la obtención de la licencia de habilitación urbana y de edificación.
la fiscalización y la ejecución de los respectivos proyectos y la recepción de obras tanto de habilitación urbana y la conformidad de obra cuando se trate y declaratoria de fábrica o de edificación, garantizando siempre la calidad de vida, la seguridad jurídica, privada y pública, y establecer los roles y responsabilidades de los actores vinculados a estos procedimientos, ¿no? Eso es clarísimo, así nace esta ley. Les he compartido que cuando se hace tanto el Reglamento Nacional de Edificaciones, también se prevé tener esta ley, ¿no? Estamos hablando del 2006, por eso es que sale al año siguiente. Y en esta ley, además, nace señalando que iba a tener 3 reglamentos. Miren, primero, su propio reglamento, o sea, mi reglamento de licencia de habilitación urbana y licencia de edificación, el reglamento de revisores urbanos, ya estos son los últimos que se han aprobado, y el reglamento de verificación administrativa y técnica. Obviamente el reglamento de licencia de habilitación, que es el desarrollo de la ley, el reglamento de verificación administrativa y técnica es necesario seguir el control de la misma, de lo que se está desarrollando, y el de revisores urbanos, que esta era una nueva figura, porque obviamente se había cuestionado mucho el tema de las comisiones técnicas, que son los que revisan los proyectos, ¿no? Ahora, ¿qué temas sí van a ver acá? Perdón, la ley, su último reglamento es el Decreto Supremo 029-2019, ves profesamente tema de habilitaciones y de edificaciones. Ya sabemos qué cosas es habilitaciones, tema de urbanizaciones y tema de edificaciones. Uno va primero, la edificación va, o sea, continúa porque ya hemos visto que en la definición de terreno urbano nos dice claramente que para declararse urbano tiene que haber pasado por el proceso de habilitación urbana, ¿verdad? Eso se lo he compartido, lo tienen claro, está en la norma. Pero hay ciertos documentos previos que nosotros, los que diseñamos, tenemos que tenerlos sí o sí. Queda claro para ustedes como abogados que no son documentos como requisitos para que vayan en el expediente. Eso debe quedar claro para ustedes, ya sea como cuando sean abogados de algún administrado, como si estuvieran ustedes en los procesos tanto como funcionarios o revisores de algún proceso de este tipo, de tanto habilitación como edificación. Pero estos documentos previos son muy necesarios para diseñar, porque yo no puedo diseñar si no sé las reglas de juego de ese territorio, ¿no? El primero, para habilitación urbana, requiero el certificado de zonificación y vías. ¿Qué voy a diseñar? Necesito ese certificado. ¿Quién lo emite? Las municipalidades solamente provinciales, nada más. Como están viendo ahí, es un plano de zonificación donde va a definir qué uso, qué actividad se puede dar ahí, residencial, comercial, de educación, eso que ven azulito es educación, o de, o de salud, por ahí ven uno pequeñito, medio turquesa, ahí es de salud, y se ha dado últimamente una forma de interpretar también la zonificación, que yo, bueno, es lo que se está dando en las normas, que lo que sean vías no se zonifiquen, lo ven ahí como blanquito, ¿verdad? Sí y no, es una práctica que ya se está dando, antes no era así, les compartí el tema de la trama urbana. ¿Por qué? Porque el tema es que van a ustedes revisar en algún momento que hasta las bermas centrales de las vías, que de repente tienen una sección X, también están de verdecito, pintadas y dicen zona de recreación pública. Y ese no es el sentido de la zona de recreación pública, porque además hay un área mínima para hacer determinada zona de recreación pública. Pero en fin, el plano de zonificación, como ustedes están viendo, puede tener otros elementos aparte de simplemente la zonificación. Acá, por ejemplo, están viendo la faja marginal o los límites distritales, como están viendo, o ciertas afectaciones viales que se dan. Hay una serie dependiendo de la realidad de la zona y además de la norma con que se aprueban sus planes urbanos, que van a ustedes ver la zonificación, ¿no? Aquí hay otro tipo de zonificación, hay un PTP, por ejemplo, un CPR, ¿no? Que no está en el común que hemos estado conversando, pero que para la realidad de la zona es importante. Ahora, estos documentos previos de habilitación urbana, como les he explicado, el certificado de zonificación y vías es
importantísimo para efectos de poder diseñar una urbanización. Son documentos que me dicen que para el diseño, qué condiciones técnicas que pueden afectar o no al administrado, ¿no? Son sus reglas de juego. Este certificado es emitido por una municipalidad provincial, obviamente, y obviamente señala acá que si se trata de proceso de regularización previa declaración de la fecha de ejecución de dicha habilitación, la municipalidad consigna los parámetros de diseño vigentes a la fecha de ejecución de esa habilitación urbana. Pocas municipalidades, creo que no he visto, por lo menos yo no he visto, que se consigne a las ambas, por ambas fechas, ¿no? La actual y de repente en la época en que se hizo el proceso de habilitación que hay que regularizar. ¿Qué contiene? Obviamente la afectación vial, si está afectado o no por vías, pero vías metropolitanas, ¿ah? No vías locales, porque eso se diseña. Si ustedes contratan un arquitecto, un urbanista o un equipo, ellos van a diseñar la vía local, porque en teoría no preexiste, lo único que preexiste como criterio, como gráfico, va a ser las vías metropolitanas, porque van a estar en el plan, pero las vías locales no aparecen ahí, no necesariamente en todo caso. También los usos de suelo que están permisibles, no permisibles, coeficientes máximos y mínimos de edificación. Se ha vuelto a rescatar el tema del coeficiente, mayormente se habla de densidad urbana y ahora el área del lote normativo, los cuadros de aportes reglamentarios, dice la norma, antes no estaba, antes no se daba esos cuadros. Y sí es o sea, donde esté, donde se determine este certificado, si están o no está calificado como bien de patrimonio cultural inmueble, ¿no? Si es que se considera eso. Y sobre todo su fecha en que se da. ¿Eso para qué sirve? Para tener esto, una licencia de habilitación urbana que normalmente se dan con formatos, algunas otras municipalidades lo dan, siguen emitiendo resoluciones, simplemente es un tema de compartirlo. Hay una serie, por ejemplo, esto es una última certificado, solo se los comparto, de zonificación y vías de este año, que da la Municipalidad de Lima. En el caso de la Municipalidad de Lima, lo da el Instituto Catastral de Lima. Entonces, por ejemplo, ahí están sus datos técnicos, etcétera. Me da la zonificación, como ustedes están viendo aquí, la zonificación, ¿no? En este caso dice residencial de densidad baja, su marco normativo de ellos. Me dice, y me debe decir, si hay una afectación de vías, como están viendo acá, si, y me dice, perdón, el predio me dice claramente, no se encuentra afecto por ninguna vía metropolitana en el plan vial, ¿no? Importante eso. Eso no significa que no puede tener vías, todo lo contrario, porque si yo voy a desarrollar un proyecto de urbanización, voy a generarle vías, porque uno de los requisitos para que sean lotes es que tenga acceso directo a una vía, ¿no? Y eso sería el diseño urbano. Pero otra cosa que me da ciertos criterios que me dice el plan vial, de repente algunas áreas, dimensiones, medidas, etcétera. Y también me dice si está afecto a vías locales, cuáles son los mínimos de este tipo de, en este caso son usos especiales, qué tipo de, de módulos debe tener esas vías, ¿no? Como mínimo. Me da el uso de suelo, me da en este caso educación, coeficiente máximo mínimo de edificación, que no se indica, así que va a desarrollarse según el proyecto. El área del lote normativo, eso va a estar en relación a lo establecido por el Ministerio de Educación. Hay una norma especial, ya no es exactamente el Reglamento Nacional de Edificaciones, sino la norma especial que corresponde al Ministerio. Y el cuadro de aportes reglamentarios, ¿no? Que está ahí. Ahora, por ejemplo, este es un caso de un certificado de habilitación, perdón, de certificado de zonificación y vías, de un predio que, como ustedes viendo, casi más del 50, 60 y hasta el 70% está afectado por vía, sí, metropolitana, ¿no? Este es la avenida Paseo de la República, ¿no? Solamente ese triángulo que ven es lo que restaría como área con zonificación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, se da el certificado de zonificación y vías, como ustedes están viendo acá, lo emite la Municipalidad de Lima, que le corresponde,
donde ahí me dice que es zonificación residencial de densidad media, pero a pesar de ello, vamos a verlo más adelante, el certificado de parámetros urbanísticos se me niega, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, está afectado, es lógico, pero una parte, no el total, como están viendo ahí, no solo una parte, no el total, como están viendo ahí que era lo que le tenía afectado, y está todo, si es lote normativo, etcétera, eso está en su norma, así quedaba, como ustedes están viendo aquí, se hace este análisis. Sin embargo, ahora van a ver el certificado de parámetros urbanísticos. ¿Qué es esto? Este es otro documento previo, pero esto ya se sirve casi netamente para el tema edificatorio. Pero si yo voy a diseñar urbano, obviamente diseño la habilitación urbana porque voy a edificar. O sea, mi fin último no es la habilitación propiamente dicha, sino es la edificación. Por tanto, normalmente los que nos dedicamos a este tema pedimos certificado de zonificación y vías, certificado de parámetros urbanísticos, ¿no? Que es así. Ahora, en 100 parámetros lo da el distrito, y como ustedes están viendo, un certificado que me da los lineamientos generales, información catastral del mismo parámetro, me da alturas, como ustedes vienen ahí, la zonificación, usos permitidos, usos permisibles compatibles, altura de edificación, área libre, retiro, frontal, posterior, derecho, izquierdo, fachada, estacionamiento, cuánto puedo hacer, área de lote normativo mínimo, por unidad de vivienda, etcétera. Y cada municipio va a estar dependiendo de sus ordenanzas también, ¿no? Este es otro modelo, el certificado, por ejemplo. El certificado es un documento emitido obviamente por la municipalidad, tiene una vigencia de 36 meses, eso es importante, es también inscribible en registros públicos para un tema de seguridad jurídica. Este es otro modelo de parámetro urbanístico. Interesante es el caso que les enseñé, porque en este caso hubo una negativa del otorgamiento de parámetro urbanístico edificatorio, a pesar que la provincial sí nos dio el certificado de zonificación y vías, y acá señalaron que no, porque todo está afectado por proyección vial, cosa que hemos visto que no era así. Pero en fin, y ahí dice, ¿no? Declarar improcedente el trámite de certificado de parámetros solicitado, cuando el certificado realmente es un acto automático, ¿sabes? Porque el certificado al final es una suma de normas, nada más, ¿no? Eso también es otro gran tema a debatir, si son impugnables o no impugnables los certificados, ¿no? Como acá están viéndolo, ¿no? Entre el certificado de zonificación y vías, como hemos visto, y lo que se niega el certificado de parámetros urbanísticos. Otro certificado que es importante tener y es básico para desarrollar tanto habilitación como después edificabilidad, son las factibilidades de servicios, ¿no? Si tienen agua, para desagüe y el alumbrado público, ¿ah? Todo es para lo público, ¿no? Se pide, la norma señala ciertos plazos para que pueda solicitarse, aunque la realidad es que se demora una barbaridad en entregarlos, sobre todo el tema del agua, ¿no? Hay entidades, va a depender de qué localidad te van a dar el certificado, ya sea de agua o desagüe, pero va a haber usos especiales que de repente no necesariamente están, hay redes públicas al respecto, ¿no? Entonces, de repente, no solamente voy a pedir un certificado de servicio, sino, por ejemplo, ¿qué pasa con estos aeropuertos? Yo necesito un certificado, una constancia o certificado que no afecte la superficie limitadora de obstáculos, por ejemplo. Eso me lo va a dar, obviamente, el organismo competente que ve todo lo que es lo que normalmente nosotros denominamos cono de vuelo, ¿no? Y sale una resolución directoral al respecto. También hay otro tema que no necesariamente está en la ley que vamos a ver, pero que sí se requiere en algunos casos, que son el certificado de línea de alta marea, que no está afectado a ello, ¿no? O hay que pedir la modificatoria de la línea de alta marea, que normalmente en el país es un histórico más que algo físico real, ¿no? O también va a haber estudios especiales, no necesariamente todo el territorio está conectado a una red pública de agua o desagüe, de repente voy a necesitar por pozo, va a depender qué uso voy a utilizar, que la norma me permita utilizarlo, y de repente voy a necesitar un estudio previo de la Autoridad Nacional del Agua, por ejemplo, como están viendo acá, y voy a necesitar una resolución al respecto para poder
iniciar un proceso de habilitación. O de repente necesito, y eso va a depender de que la norma me obligue o no, los estudios de impacto vial previos para hacer los procesos que van a seguir de habilitación y edificación, ¿no? Donde voy a determinar si en algunos casos se permite hasta la ocupación de estas áreas futuras de vías que por X razones no se van a ejecutar de una manera temporal y condicionado, ¿no? Eso lo dan las municipalidades provinciales, como están viendo. O estudios de impacto ambiental, que en este caso pues son estudios especiales, va a depender del uso y de los requerimientos. Y hay ciertos actores que sí tenemos que tenerlo en cuenta sí o sí nosotros, los que nos dedicamos al tema legal, que va a ser el promotor inmobiliario, el propietario, los responsables del proyecto, si es del proceso de habilitación, de edificación, las comisiones técnicas, ya sea de habilitaciones urbanas o de edificaciones, que está constituida, ustedes saben, por los colegios profesionales, tanto de arquitectos, de ingenieros, y en el caso de habilitaciones urbanas, por representantes de las empresas de servicio. El tema del revisor urbano, que es un tema también un poco complejo últimamente. Ayer salían noticias sobre el cuestionamiento del tema de revisores urbanos. Los delegados ad hoc, Ministerio de Cultura, CNPRED, o delegados de servicios públicos de SEDAPAL, o de la y también las municipalidades, que son las que otorgan las licencias, el ente rector, que es el Ministerio de Vivienda. Si yo voy a inscribir, ya sea la edificabilidad, voy a ir a registros públicos, y obviamente los colegios profesionales que intervienen en estas comisiones, ¿no? O como controlando el tema del revisor urbano, etcétera, o sus delegados. Hay ciertas modificaciones a esta ley. Miren, a ver, siempre es importante entender para qué regulo, para qué normo. Normo para esto, ¿no? Voy a edificar, pero para edificar previamente tengo que urbanizar. En este caso, por ejemplo, es un gran complejo de edificabilidad que se definió en un lote único residencial donde las áreas de aporte se definieron en el interno, ¿no? Entonces, obviamente, yo voy a llegar a esta edificabilidad, pero necesito previamente haber aprobado el tema de la habilitación urbana, donde se me autorice cómo va a ser la distribución dentro y en el continuo urbano. Y yo tengo esto que ustedes están viendo es una sola ley, exceptuando las que están al costado, es una sola ley. Si ustedes ven, es la ley 29090. La ley 29090, miren ustedes cuántas modificaciones. 2007, ¿se acuerdan? 25 de septiembre del 2007. Hoy día es en 30 de octubre del 2023, o sea, han pasado más o menos unos 16 años, más o menos. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, y por ahí 13 modificaciones en estos 16 años. Complejo, ¿verdad? Tantas modificaciones, tiene su razón de ser, de haber modificado tantas veces esta ley, la 29090. Como yo les explicaba, nace esta ley con su propio reglamento. La última modificación que están viendo ahí, que ha tenido como 8 modificaciones, es el Decreto Supremo 29-2019, que es su propio reglamento, pero también tiene un reglamento de verificación administrativa y técnica. La última modificación, que fue del 2021, el de revisores urbanos, que se modificó el año pasado, el último, y además, acá acaba de modificarse este reglamento especial de habilitaciones urbanas. Tanto el mismo reglamento, el de verificación como el de revisor, recuerden que nacía con la misma ley. Este reglamento especial fue aparte, nació posterior, recién en el 2018. Y el tema del texto único ordenado, que se dio en el año 2007, está un poco desfasado porque el reglamento ha sido posterior y varias leyes han sido posteriores a la misma. ¿Se dan cuenta, señores? Entonces, yo quiero que se queden con esta parte, porque esto es lo que voy a incidir en los primeros minutos de la próxima clase, para efectos de poder concluir con la ley y ya abocarnos a la última parte, tanto lo que va a ser y ya la definición de lo que es derecho urbanístico después de todo esto que les he explicado,
y las nuevas tendencias que se están dando a nivel de tema urbano ya a nivel internacional, como es el derecho a la ciudad, cómo son las ciudades inteligentes, etcétera, y la problemática también. Entonces creo que para cumplir con el horario, por favor, señores, nos quedaríamos hasta aquí. Si no hay ninguna pregunta, y no se olviden que les he pedido que para la última clase traigan alguna definición que ustedes consigan para un poco interactuar ya en esa última clase que espero interactuar con ustedes. Si no hay ninguna pregunta, estaríamos concluyendo el día de hoy, señores. ¿Está bien? ¿Todo correcto? ¿Alguna duda? Por favor, pueden ponerlo en el chat. Perfecto. Esperemos Parece que que no hay ya ninguna consulta. Parece que no hay ninguna consulta, doctora. ya. Más bien, ya para la última clase, por favor, sí, ahí, sí, un par de minutos de interactuar, sí les pediría, y ya concluiríamos, o por lo menos la parte esta que es eminentemente técnica normativa. Muy amables, señores, por su atención, que tengan una feliz noche, nos vemos la próxima vez, mediante. Gracias, doctora. Gracias, gracias.